Hoy voy a hablar más que nada para los que recién empiezan a tratar de tocar o a aprender a tocar este instrumento. Realmente lo que nos conduce a tenerlo, en principio, a adquirirlo, es haberlo escuchado y que su sonido nos haya apasionado como para querer reproducir con él una melodía y aprender a ejecutarlo, hacerlo en alguna forma, sonar bien. No es un trabajo, digamos, como imaginamos a veces, muy parecido a lo que puede ser una flauta melódica o una flauta dulce. Todos pensamos que la magia está en cómo mover los dedos sobre sus notas. Si bien algo de eso podría llegar a ser cierto, no es toda la verdad. O no es lo más importante. Me refiero a que lo más importante para comenzar a tocar el instrumento es poder ejecutar un buen sonido. Poder tener un sonido que se parezca al sonido soñado que tenemos de este instrumento. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese sonido nosotros lo podamos transformar en el mejor sonido que podamos realizar? Depende de una técnica, depende de una forma de cómo organizar esta técnica. Voy a la idea concreta. Tenemos un tudel, que es lo que se desarma de este instrumento, y una boquilla y una caña. La boquilla es muy importante, en principio, porque el sonido que nosotros producimos al mover la caña, que es un vegetal, se produce adentro de la boquilla en una cámara que tiene la boquilla más grande, más chica, más cerrada, más abierta, lo que fuere, y eso se transmite mediante el tudel y el aire, que sería como el elemento que impulsa el sonido, al instrumento, propiamente dicho, que también influye siendo a veces de mejor o menor calidad. Pero, en principio, la magia comienza acá. Ahora, colocamos los dientes superiores a escaso 1 centímetro, escaso 1 centímetro. No sabemos medir 1 centímetro en nuestra boca porque nuestra boca no la vemos. Entonces nos ponemos frente al espejo, posiblemente y calculamos medianamente. Ahora, el labio de abajo, hay algunos maestros que dicen doblarlo sobre los dientes. Pero resulta que al doblarlo sobre los dientes, a veces no cortamos el labio con los mismos dientes, por un lado. Por otro lado, el labio se pone más duro porque está sobre algo firme. Yo no aconsejo eso. Aconsejo tener el labio lo más suelto posible, pero al lado de la caña, no suelto lejos de la caña. Porque yo tengo que controlar cuánto es la vibración de esta caña. Y tengo que, en alguna forma, percibir la caña en el labio. La articulación
sería como una tu, 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 y mantengo. Una T suave, no fuerte, no una cosa, nada de eso, suave. Y trato lo mayormente posible sostener con el aire esa nota, darle la mayor cantidad de tiempo y que se conserve pareja en todo ese largo. La respiración tiene que ser algo como apoyado en el diafragma para poder tener en el mismo diafragma como una base sólida para que la columna de aire sea pareja e ingrese a la caña y al tudel de la misma manera. Entonces, respiro, no respiro así, respiro como llenando acá el abdomen, ¿no? Llenando. Ahí, y desde ahí es como que voy vaciando el aire de mis pulmones. Esto sería en principio la idea. Ahora, es un trabajo que requiere en alguna medida un poco de dedicación y por sobre todas las cosas, paciencia. ¿Pero por qué digo paciencia? Porque hasta el momento entre lo que hablé y les voy comentando, no llegamos a 9 minutos. Con lo cual, si yo dedico 10 minutos antes de empezar a tocar, las veces que voy a ensayar o voy a estudiar el instrumento, no estaría perdiendo nada más que 10 minutos. Y lo hago periódicamente y controlo y voy viendo lo mejor, que es encontrar la diferencia entre ayer, hoy, mañana y pasado. Porque así es como se crece con el instrumento. No en el momento de estudiar tengo y obtengo el resultado deseado. No, se va construyendo el resultado. Por favor, hagan esto porque en la mayoría de las veces que me he encontrado con principiantes, bien, se saltean esta primera parte que es tan importante. No lo hagan, no lo hagan y se ahorrarán muchísimo tiempo después en tratar de mejorar algo que se perdió alguna vez por no haberle prestado atención. Háganlo, por favor. Bueno, esto ha sido una indicación. Si quieren tener más indicaciones y más tips sobre este instrumento, tanto teóricamente sobre la música, cómo ejecutarla, sobre qué escalas tocar, por qué son importantes los arpegios, por qué es importante conocer, digamos, bibliografía, investigar adentro de los temas, adentro de todas las frases que tienen los temas que no pueden servir de mucho después para crear nuestras propias frases. Yo les pido, para obtener esta información a tiempo, cuando las voy anunciando en la red, suscríbanse al canal. Y si desean tomar clases tanto personales, yo vivo en Argentina y radico en Buenos Aires, personales como online, estoy a su servicio dispuesto. Hasta otro momento y muchas gracias por haber seguido este video hasta acá. Espero que les sea beneficioso y nos vemos. Ahí les dejo mi mail para que se comuniquen. Tanto también pueden hacerlo por chat a mi teléfono personal. Y hasta prontito. Muchas gracias.